Un gusto saludarles, mi nombre es Alex Casa. El día de hoy vamos a analizar y resolver una problemática mediante estructuras lógicas condicionales de la materia de algoritmos y resolución de problemas. Como primera parte debemos realizar una mini especificación y un diagrama de flujo para el siguiente problema, que nos indica que debemos leer dos números enteros. Si la diferencia entre estos dos números enteros es par, debemos mostrar en pantalla la suma de los dígitos de los números. Si dicha diferencia es un número primo menor que 10, entonces mostrar en pantalla el producto de los dos números. Y si la diferencia entre ellos termina en 4, mostrar en pantalla todos los dígitos por separado. En la mini especificación, como primer paso, la iniciamos con inicio. Posterior declaramos las variables, que en este caso es num1, num2, diferencia, suma y producto, las cuales todas son de dominio entero. Las inicializamos de igual manera todas con 0. Posterior vamos a la lectura de los datos, donde mostramos en pantalla que el usuario debe ingresar dos números enteros, las cuales los almacenamos en num1 y num2. Para el proceso de datos definimos las variables diferencia, suma y producto. Con diferencia la resta de num1 y num2, suma la suma de num1, num2 y producto como la multiplicación de num1 por num2. Yo lo analicé de esta manera, primeramente buscando que el programa verifique si este número, si la diferencia es par y es número 2. Podemos ver que diferencia mod 2 es igual a 0 y también si diferencia es igual a mod 2, entonces me especifique, me muestre que la diferencia, la resta de num1 y num2 es número par. Por lo tanto nos mostrará la suma de los dos dígitos, pero a la vez nos indicará un mensaje que el número 2 es par y a la vez es número primo. Por lo tanto nos mostrarán la multiplicación o el producto del número num1 y num2. Si no se cumple esta condicional, voy a buscar que este número sea terminado en 4. Por lo tanto es diferencia mod 2 es igual a 0 y diferencia mod 10 es igual a 4. En este caso entonces nos muestre el resultado de la diferencia entre num1 y num2 y nos especifique que este número termina en 4 y nos muestra en pantalla el primer número ingresado por el usuario, que es num1, y el segundo número ingresado por el usuario, que es num2. Si no se cumplen estas dos condicionales, entonces voy a proceder a buscar números pares con la siguiente condición: si diferencia mod 2 es igual a 0, entonces me muestre que da el resultado de la diferencia y me especifique que es número par. Por lo tanto mostrará en pantalla que num1 más num2. ¿Sí? Caso contrario, en este caso entonces vamos a proceder a buscar los números primos menores a 10 como nos especifica. Si nos da como resultado un número impar. ¿Sí? Vamos en este caso a poner la condicional si diferencia es igual a 3 o diferencia es igual a 5 o diferencia es igual a 7, que son los únicos números no pares de menores a 10 que son primos. Entonces nos muestre que si identifica uno de estos tres números, 3, 5, 7, nos muestra en pantalla el resultado de la diferencia de num1 y num2 y nos especifique que es un número primo menor a 10. Por lo tanto nos muestre también el producto de num1 por num2. Aquí podemos validar directamente el diagrama de flujo, donde está igualmente especificado nuestras variables. Mostramos en pantalla que ingresan los números enteros, los leemos, los guardamos en las variables num1 y num2 y especificamos la operación que debemos realizar con las otras variables de diferencia, suma y producto. Aquí podemos ver todo el proceso que llevamos con las condicionales y con la salida de datos. Y para finalizar mostraré una prueba de escritorio, donde como primera parte muestro, pido al
al usuario que ingrese dos números enteros. En este caso el resultado nos dio 2 y nos indica que es número par. Entonces nos muestra que, la suma de los dos primeros números, los dos números que ingresó el usuario, y también nos indica que 2 es par a la vez es par y número primo, por lo tanto nos muestra el producto. Aquí podemos ver un número que está terminado en 4, entonces nos muestra los dos números ingresados por el usuario. Aquí también podemos validar. Y para finalizar, vamos a ver también la diferencia cuando ya sea un número par, excepto 2. Podemos ver que aquí nos muestra la suma. Y si es un número primo menor a 10, nos valida que aquí es 3, nos muestra que la multiplicación de los dos números ingresados por el usuario. Muchas gracias.